Bueno, leía esta semana en la cuenta de Twitter del doctor Guillermo Torre, vicepresidente de investigación del TEC de Monterrey y rector de TEC Salud, pues una información que me llamó, al mismo tiempo me llamó la atención y me preocupó, en la que se refería a cuadros de contagios de COVID en jóvenes sin neumonía, pero con pericarditis y arritmias. Y quisimos hablar con él para que nos explicara un poco más qué es lo que está sucediendo. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buen día. Muy buen día, Pascal. Muy buenos días a todo tu público. Bueno, son estos, digamos, efectos secundarios o efectos del COVID o manifestaciones del COVID largo, a lo que se refería usted. No, mira, las complicaciones secundarias a la infección pulmonar del virus que causa el COVID son muy diversas. Ujú. Desde el inicio de la pandemia se hizo evidente que un porcentaje pequeño, no es muy grande, pequeño, tiene inflamación del corazón secundaria a la infección. La pregunta es, ¿el virus directamente va al corazón o es el sistema inmune con una respuesta en contra del virus poderosa que de alguna forma estas señales se cruzan y pueden inflamar el corazón? Eso es lo que entendemos. Ahora, esta inflamación del corazón sucede también con otros virus, no es única y exclusiva al SARS-CoV-2. Ujú. Sin embargo, lo que es importante y un poco lo que me refería yo en ese Twitter es que hemos hecho, o algunos han dado la imagen de que esta variante de Omicron es muy leve y es igual que la gripe. Y el punto que yo quería referirme, Pascal, y esto es importante, es de que si bien las manifestaciones pulmonares son de menos severidad, estas otras condiciones que se presentan asociadas a Ujú. la infección del COVID-19 pueden ocurrir aún y que la enfermedad pulmonar no sea importante. Entonces, puedes tener manifestaciones de inflamación del corazón sin tener neumonía. Sí. Hemos visto inflamación del cerebro sin tener neumonía. Ujú. Complicaciones del embarazo sin enfermedad grave pulmonar. A eso es a lo que me refería. Ya, y este tipo de manifestaciones en el corazón son normalmente inmediatas o aparecen después de determinado tiempo. No, aparecen típicamente semanas después de la infección, Ujú. porque lo que creemos es que no es una infección directa del virus, aunque puede ser, que más bien es una respuesta inmunológica en donde tu cuerpo está queriendo destruir al virus Sí. y en ese proceso de destrucción, algunos de estos anticuerpos pudieran potencialmente atacar a otras células de tu organismo, en Ujú. este caso en particular el corazón. Entonces, no sucede inmediatamente, Eh, sucede semanas después, pero a esto no necesariamente le llamamos el COVID persistente. ya. El COVID persistente es otra conglomeración de síntomas Ujú. que están más bien enfocados cansancio, fatiga, dolores musculares, esta falta de concentración mental. Cuando hablamos de inflamación del corazón, típicamente decimos es miopericarditis. Lo único que significa es inflamación del músculo del corazón o Ujú. de la capa que recubre el corazón. Ahora, si aparecen semanas después, aparecen cuando el paciente ya da negativo en una prueba de COVID. Absolutamente, ya no tiene la infección activa. El Sí. virus no necesariamente está ya detectable, pero esta respuesta inmunológica que ocasionó el virus es la que ahora está atacando al Ujú. corazón. Existe una probabilidad pequeña en donde puede haber algunos fragmentos del virus y si hay evidencia de eso Ujú. dentro del corazón y Ujú. eso sea uno de los factores que causan. Pero es bastante común. Ahora, déjame te digo también para no alarmar de más a la gente. Sí. La mayoría de los casos que vemos con inflamación del pericardio o del músculo del corazón son bastante benignos y ya sabemos cómo tratarlos, porque los hemos visto a través de toda la pandemia, Ujú. no solamente, no con Omicron, los Ujú. hemos visto desde el inicio de COVID-19. ¿Qué síntomas tendría que estar buscando alguien que haya tenido COVID para saber si digamos, vale la pena buscar a un especialista y conocer con certeza si tiene alguno de estos síntomas, doctor? Sí, muy buena pregunta para que la gente sepa. Mira, típicamente y lo más común es que la gente empieza a tener un dolor en el pecho. Ujú. Y si tú ves, por ejemplo, un joven que ha tenido COVID-19, que tuvo un cuadro respiratorio leve, se resolvió a los 2 días, Ujú. pero 2 o 3 semanas después se empieza a quejar de dolor en el pecho, dolor típicamente que aumenta al respirar Ujú. o con el movimiento,
ese debe de ser una señal que puede haber inflamación en el pericardio. Ahora, ¿cómo los doctores establecemos el diagnóstico? Primero, pues identificas el cuadro de la enfermedad viral. Podemos hacer un electrocardiograma en donde puede haber algunos señales que los doctores reconocemos. Sí. Se pueden hacer estudios en la sangre que muestran algo de inflamación, más cambios específicos en unas enzimas del corazón, y pueden hacerse estudios más sofisticados que incluyen o un ultrasonido del corazón o un estudio de resonancia, dependiendo de las características. Ahora, esto es bastante tratable. Cuando a alguien lo diagnosticamos con estos síntomas y tenemos pruebas que soportan el diagnóstico, utilizamos antiinflamatorios comunes del tipo de ibuprofeno. Hay otras variantes, pero en esa línea. Y podemos dar un antiinflamatorio que se utiliza más podemos utilizarlo de 6 a 12 semanas. Es otro antiinflamatorio bastante común que se llama colchicina, y típicamente con esto se resuelve. Hay muy pocos casos en donde esto progresa a una enfermedad de más cuidado. Ya, puede darse también la pericarditis y las arritmias en casos de pacientes asintomáticos de COVID. Absolutamente. Yo creo que este es exactamente el punto que hay que reconocer. Ahora, paciente asintomático diagnosticado fue aquel que pues estuvo en contacto, se le hace una prueba positiva. La prueba positiva significa que el virus entró a su cuerpo y aun y que no atacó las vías respiratorias superiores o el pulmón, generó una respuesta inmune que destruyó al virus. Y es lo que creemos, que esa respuesta inmune en un número pequeño, pero real, de gente, puede crear este proceso inflamatorio en el corazón. Ahora, por lo que me dice, entonces, pues valdría la pena saber si uno se contagió, porque últimamente, dada la escasez de pruebas, pues el gobierno el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, no sé si los de otros estados, han estado haciendo un llamado para que la gente, pues no corra a hacerse una prueba. Pero sabiendo que uno tuvo COVID, así sea asintomático, pues eso luego podría ayudar a detectar o saber por dónde va ese dolor en el pecho que usted dice que es característico de la inflamación del músculo del corazón. Sí, mira, Pascal, a ver, déjame hacerte un comentario importante. Yo creo que conocer si tienes o no COVID es muy importante. Sí. Ahora, la realidad de nuestro país, que no tengamos pruebas, puedo entender el mensaje, pero saber que tienes COVID te ayuda a aislarte o te ayuda a no aislarte y mantener la economía funcionando. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo con la política de decir no se hagan pruebas. Puedo entender que con una cantidad limitada de pruebas se usen de una forma un poquito más consciente y racional. Puedo entenderlo. Pero el darle información que no es necesaria la prueba, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque adicionalmente, y esto va a pasar ahora, si tenemos acceso a los medicamentos como el Molnupiravir, Paxlovid o el Remdesivir en forma preventiva, se necesita establecer un diagnóstico temprano. Estos medicamentos no funcionan cuando la persona está gravemente enferma en el hospital. Entonces, la detección oportuna de COVID te permite utilizar estrategias no solamente de aislamiento correcto, de reinsertar la gente a la economía, pero en aquellas poblaciones de alto riesgo, usar medicamentos que sabemos que van a disminuir la necesidad de hospitalización y mortalidad. Entonces, las pruebas son muy importantes. Ahora, estrategia de uso racional, estoy de acuerdo, pero no decir no vale la pena que la gente no necesita pruebas. Yo no estoy de acuerdo con ese mensaje. Como decir que es una gripita, es un COVIDcito, porque bueno, a lo mejor algunas personas se contagian y no tienen pues síntomas graves, pero eso no significa, uno, que nadie más los tenga, y tampoco significa que aún, y en esto va implícita una pregunta, una persona que no tiene síntomas graves o no tiene síntomas pueda desarrollar algún tipo de efecto secundario, digamos, por llamarlo de esa manera, como lo que estamos comentando ahorita. Mira, claro. A ver, Pascual, yo he practicado medicina por 30 años, tanto en Estados Unidos como en México. Sí. No me ha tocado vivir otra pandemia, pero me ha tocado vivir episodios donde hay mucho contagio respiratorio, más o menos. Esto que hemos vivido en este momento histórico
no lo hemos visto nadie. El número de enfermos, la severidad de la enfermedad y las consecuencias secundarias en la infección tampoco lo hemos visto. Sí. Entonces, no es un resfriado común, no es una gripita lo que estamos viendo hoy con Omicron. Sí es cierto que en un individuo, si se infectó con la variante Omicron versus la Delta anteriormente, hoy estamos viendo características de la enfermedad de menos severidad. Eso es cierto. Eso no significa que sea igual que otra gripa, ni tampoco es irrelevante las consecuencias que vemos a largo plazo. Muy bien. Entonces, minimizar la condición, yo tampoco estoy de acuerdo, ni la biología, ni lo que estamos viendo, Muy ni bien. epidemiológicamente, ni en los hospitales, soporta esas aseveraciones. Muchas gracias, Ahora, doctor. Perdóneme que lo interrumpa, se nos terminó el tiempo, pero le agradezco mucho y ojalá podamos volver a conversar. con mucho gusto, Pascal. Gracias, el Buen doctor día. Guillermo Torre, vicepresidente de investigación del TEC de Monterrey y rector de